Continuación o parte 2 de la conferencia titulada ¿Es cierto que después de la muerte vemos una película de nuestra vida? Como ya pudimos comprender cuando explicamos la elección de la película de la futura vida en el segundo cielo, en el mundo del pensamiento, allí se crea un arquetipo de energía mental vibrante cuya duración prevista marcará el momento de la muerte. Si el hombre no lo agota antes de lo previsto, de lo que ya ahí se prevé, que es lo que normalmente ocurre. La mayoría de nosotros agotamos la energía del maltrato y los pocos cuidados que damos al cuerpo físico, el derroche de energía vital, acortamos generalmente nuestra vida. Esto significa que lo que llamamos muerte está producida porque el arquetipo ha dejado de vibrar para dar paso a su desintegración. Generalmente, la persona comienza a ver la película de su vida pasada a partir de pararse el corazón y de salir el ego del cuerpo físico, pero no siempre es así, porque se han dado casos de apariciones de recién muertos que indican que aún no habían comenzado la retrospección de esa película, la visualización de esa película. Una vez hecha la retrospección de esa película de la vida pasada, es cuando el ego entra en esa especie de sueño, de relajación profunda para despertar en el mundo del deseo, en el mundo emocional, con sus cuerpos emocional, con el mental y con los dos éteres superiores que ya hemos dicho en la anterior conferencia, que permanecerán junto a él hasta el tercer cielo, donde se volverán a activar para que en la siguiente vida formen parte de ese cuerpo espiritual que todos estamos formando vida tras vida y que en la filosofía Rosacruz llamamos el cuerpo alma o cuerpo del alma. Para cualquier clarividente, aunque solo pueda ver la parte etérica de la Tierra, la contraparte etérica, en oposición a la materia física, pues para estos parece ser que es un espectáculo repugnante y asqueroso ver cómo se desintegran los cuerpos etéricos que están flotando por encima del cuerpo físico en los cementerios. Desde el punto de vista higiénico, también es totalmente negativo porque hay toda clase de bacterias y virus en los cementerios y por otros muchos motivos que hoy la ciencia y la medicina sabe. No es nada aconsejable. No hay que hacer nada más que acercarse, cualquier persona que quiera o posiblemente lo hayan experimentado, acercarse a los nichos donde están enterrados las personas recién muertas que llevan poco tiempo para oler ese olor característico a muerto que nos lleva a imaginar lo que está pasando con esos cuerpos abandonados por sus dueños, por sus egos. Esto se eliminaría con la cremación, pero esta es un inconveniente para nuestra evolución si no dejamos pasar al menos 3 días, más gente la aconseja 3 días y medio, ya hemos hablado de ello, sin tocar el cuerpo. Quemar el cuerpo antes de la visualización, de la retrospección de esa película, destruye la misma y por lo tanto perdemos las experiencias y su esencia espiritual que guardamos como sentimiento y como cuerpo-alma. Sin embargo, la cremación sería lo ideal. Por tanto, surge la pregunta, ¿cuál es la solución? El inconveniente del enterramiento es que el hombre se siente atraído hacia lo que ha conocido y experimentado y hacia los placeres de la vida. Pero eso es superado fácilmente por los que conocemos estas enseñanzas y los que tenemos ya cierto poder sobre las emociones, sobre los deseos y sobre la mente. Los que no,
se sentirán más atraídos, sufrirán porque hay apego y el propio magnetismo del cuerpo físico. El inconveniente de la cremación, ya lo he dicho, pero se sabe que hay auxiliares invisibles, o sea, seres humanos un poquitín más adelantados de lo normal, los que ya están en el sendero de perfeccionamiento hacia la iniciación, seres más adelantados, vamos a generalizar así, y jerarquías, sabemos que los ángeles y muy posiblemente los ángeles que están ahí, que con la ayuda de los espíritus de la naturaleza, pues ayudan al hombre cuando puede perder parte de su película. Pero como toda nuestra evolución tiene que depender de nosotros mismos, yo no me atrevo a asegurar que una persona permita que quemen su cuerpo antes de lo aconsejado, diciéndole, no, no, no pasa nada, tranquilo, que los ángeles van a salvar tu película. Yo no estoy capacitado para ello. Por otro lado, es lógico pensar, y así lo creo, que esas jerarquías y seres tengan un plan para evitar que una persona que ha tenido una vida muy fructífera no la pierda sin que sea su voluntad. O sea, yo pienso que no sería justo dentro del plan de Dios. Por tanto, pues que cada uno extraiga sus conclusiones y haga lo que crea conveniente. Si enterrar su cuerpo cuando le deje definitivamente, o si en su país permiten mantenerlo al menos 3 días, pues que lo mantengan y después lo quemen. Cuando se muere, con la muerte del cuerpo físico, la conciencia deja de estar centrada en el cuerpo físico para ampliarse a todos los sitios donde ha estado, o sea, donde ha tenido experiencias, y ese, por tanto, ese es el comienzo de la retrospección o visualización. Y aunque la persona está como un simple espectador, como hemos dicho, pues parece como si estuviera en todos esos sitios a la vez. En esos momentos podemos observar la tristeza de un hecho ocurrido en la vida pasada, pero no la revivimos, no la sentimos, porque eso solo se experimenta en el purgatorio. En esa película podemos ver todos los pormenores e incluso hechos que ocurrieron y que no nos dimos cuenta de ello, que no fuimos conscientes de ello. Pero se ve todo como si fuera un recuerdo y sin experiencias internas, sin revivirlas internamente. Eso vendrá después, cuando llega el cuarto panorama, que es el del purgatorio y que es el que vamos a tratar ahora. Hasta ahora hemos podido ver cómo, tanto en los dos panoramas que nos presentan antes de nacer, como en el que vemos nada más morir en el mundo físico, como en ningún panorama de los tres explicados sentimos nada interiormente o revivimos los hechos. Solo en el panorama del mundo de deseos volvemos a ver y revivimos internamente la vida física. En realidad, en el mundo de deseos solo se revive un panorama, pero este puede dividirse en varios según el desarrollo espiritual y las experiencias pasadas. Veamos. Una persona que se haya dedicado a hacer el bien, a servir al prójimo y a la oración, iría directamente al primer cielo. Otra persona que ha dedicado su vida y se concentra en los negocios, que ha pensado que tras la muerte no hay nada y que no cree en nada más que en lo material, se quedará en el cuarto plano, la cuarta región aproximadamente de las 7 que hay, la intermedia, en una especie de aislamiento creado por él mismo. Está autoconvencido de que no hay otra cosa y se queda ahí aislado. Y una tercera persona que haya dedicado parte de su vida a hacer mal y mucho daño al prójimo, por supuesto que comenzará por el primer plano, el más inferior, el más bajo, que será para él como un infierno y después un purgatorio.
Así es que lo primero que debe de quedar claro es que después de la muerte seguimos siendo la misma persona y que existimos en un mundo como este, pero como hemos dicho, de materia emocional, o sea, es una materia muy sutil, cambiante. Si alguien ha visto la película Más allá de los sueños de Robin Williams, pues de ahí puede tomar una pequeña idea de lo que sería el mundo de deseos, el mundo emocional, donde cada uno puede crear lo que quiera porque es una materia muy manejable, todo es color, es luz, bueno, pues sería algo así. Decía que existimos en un mundo como este, en unas circunstancias panorámicas que nosotros hemos creado durante la vida física. Bien, nos podremos encontrar con personas que han muerto antes o que aún viven, cuando salen de su cuerpo físico por la noche y van ahí a ese mundo y nos podemos juntar con ellos, podemos verlos y incluso con otros muchos seres. Y con todos ellos y en dichas circunstancias podemos ser nosotros mismos, pero no podemos cambiar nada del panorama que se nos presenta, porque fue creado cuando teníamos cuerpo físico en el mundo de las causas, o sea, en el mundo físico, mundo de las causas respecto al mundo de deseos. No podemos cambiar nada de lo que creamos aquí y que quedó grabado. Es lo contrario, va a ser esa película, esas experiencias, esos hechos los que nos van a cambiar a nosotros en sentido de conciencia, porque después de todo ese pasaje por el mundo emocional, desde el purgatorio hasta terminar en el cielo, ya no seremos el mismo, veremos todo de muy diferente forma, habremos purificado. El propio sufrimiento del purgatorio nos purifica y nos hace ver con una conciencia más elevada el mal. Allí revivimos a nivel emocional y mental las experiencias de la Tierra, pero experimentándolas internamente en el orden siguiente. Primero, el que haya hecho mucha maldad, pues será su primer estado de conciencia estará relacionado con el infierno, luego el purgatorio y después el cielo. Si se hizo daño a alguien y al cabo de unos años se rectificó, se revivirá esos hechos sufriendo primero el mal que se hizo a esa persona, para luego sentir, bueno, revivir para sentir lo que esa persona sintió y tomar nota, tomar conciencia de ello, para luego a continuación sentir la felicidad del bien que se hizo con la rectificación, fuera a pedir perdón o lo que fuera, y además el bien que pudimos sentir de esa y otras personas relacionadas con ese hecho. Es posible que tanto el ateo como el hombre de negocios que no tuvo tiempo para buscar el aspecto espiritual de la vida hayan podido llevar una vida honrada sin dañar a nadie y sin corromper su vida con los vicios y placeres terrenales. Por eso ni sufren en el purgatorio ni tienen nada que recibir en el primer cielo. Así el hombre de negocios se aburre y echa de menos sus asuntos, y el ateo, aunque comprende que hay algo más de lo que pensaba, puede pensar que está en una fase de aniquilación y sufrir por la misma incertidumbre y por el mismo miedo. No hay que entender esto como que vemos la película y vamos sufriendo continuamente, como si esos mundos espirituales fueran un lugar de castigo. A mí me gusta interpretar lo que allí ocurre desde dos puntos de vista distintos. Primero, el dolor hay que entenderle como la comprensión de que se necesita una lección para que en un futuro no volvamos a repetir ese mal. Se sufre porque la película nos hace comprender el mal que hicimos y la necesidad de rectificar en la siguiente vida, porque ahí ya es tarde para hacerlo. Por tanto, allí no hay castigo, y sí hay arrepentimiento, deseo de rectificar y de pedir perdón, y la comprensión necesaria como para decir,
necesito el sufrimiento para entender lo que no se debe de hacer. El punto número 2, no se debe pensar que el hecho de ver todo el mal que hicimos sin ninguna visualización de lo bueno, porque eso es lo que vemos en el cielo, hace que estemos sufriendo continuamente hasta pasar al primer cielo. Eso no es así, porque si fuera así, el purgatorio sería poco efectivo y lo mismo ocurriría respecto al infierno. Allí se tiene una vida similar a esta, en sentido de que estamos donde queremos estar y con personas conocidas o familiares que les corresponda ese lugar, de esa vibración, ese estado de conciencia, como lo estamos aquí. Pero, entre tanto, entre esos, por decirlo así, descanso, la ley de repulsión, que actúa sobre la materia que llevamos con nosotros y que hay que eliminar, porque representa el mal, bien, esa ley de repulsión hace que revivamos algunas escenas de la película que nos llevamos para que nos cause el dolor que nos hará grabar en la conciencia que eso no lo debemos hacer. Así podemos entender que, al igual que ocurriría con un niño al que castigáramos todos los días, claro, el niño se acostumbraría al dolor y llegaría el día en que no le haría efecto un castigo. Entonces no tendría el efecto necesario, porque llegaría el momento en que, bueno, pues el niño diría, me da igual, me he acostumbrado, pues bueno, pues castígame todo lo que quieras. No, pues algo así es lo que ocurre en el purgatorio. No es todo sufrimiento. Hay pausas, hay descansos, para que cuando venga el próximo sufrimiento por las cosas, por otro hecho negativo que hayamos hecho aquí en la vida, tenga un efecto más efectivo y más fuerte. La película trata de hacernos ver que los efectos que allí se viven tienen su origen en lo que hicimos en la vida, que el dolor que sentimos allí haga que nos arrepintamos y que tomemos nota de ello como conciencia, y que sintamos la necesidad de devolver la deuda o sentido positivo y de tener otra oportunidad en otra vida. Esto se quedará latente en ese átomo simiente donde se guardan la quinta esencia de las anteriores vidas. Pero en el próximo descenso para renacer, el ego lo despertará como un poder espiritual para hacer más bien al prójimo en el mundo. Como sabemos, el purgatorio y el primer cielo están en el mundo de deseos. Y nuestro cuerpo de deseos, que allí tiene la imagen del cuerpo físico, está formado de materia de deseos, sentimientos, emociones, pasiones, anhelos, etc. Pues bien, allí no sólo revivimos el dolor que causamos conscientemente a otros y todo el mal que recordemos, sino todo el mal que hayamos hecho conscientemente o no, y todo dolor que hayamos podido sentir, que haya podido sentir una persona por algo que tenga su origen en nosotros. Esto no ocurre por el simple hecho de ver la película, sino por revivir en nuestro cuerpo de deseo esos males, como si estuviéramos en el mismo lugar y con esa o esas personas otra vez. Es más, se sienten más aquellos deseos y sentimientos ocultos y que no queríamos mostrar en la tierra que los otros más comunes, como puede ser una crítica o un insulto. A muchos lectores les cuesta o les costará entender estas enseñanzas. Les costará imaginar los mundos o incluso las relaciones y vivencias que allí se tienen. Pero eso es lo que menos importa. Lo importante es ver que la mano de Dios y su justicia divina se encuentra detrás de todo esto y cómo estas enseñanzas causan un gran beneficio a quien las admite. De ahí que en su momento
todo el mundo tendrá que llegar a comprender, a admitir, comprender y estudiar la filosofía oculta y todo lo relacionado con lo que estamos comentando aquí. Estas enseñanzas son como una mochila donde llevamos todo lo necesario para hacer frente a lo que allí ocurre con la tranquilidad de que saldremos como vencedores por encima de la muerte. La filosofía oculta alumbra la oscuridad de la ignorancia, origina fe ante la duda y causa seguridad ante lo desconocido. Es más, facilita los medios suficientes para eliminar gran parte del sufrimiento que generamos aquí y que deberíamos sufrir allí. Esto los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz lo saben perfectamente cuando hacemos la retrospección. Una vez aprendida la manera de evitar el purgatorio y una vez concienciados de que el mal se hace en pensamiento, palabra y obra. Solo es necesario recordar que estamos grabando constantemente la película que luego nos puede hacer sufrir en el purgatorio. Allí se olvidan las experiencias, pero quedan las virtudes que resultan de esas experiencias. Hasta ahí todo bien, pero no se puede decir lo mismo del mal, porque aunque también el purgatorio nos enseña, este lo hace por medio del sufrimiento. La película o panorama que revivimos en el mundo de deseos no está relacionada directamente con el karma, pues allí solo se revive el bien y el mal que hicimos a otros y que se refleja en nuestros cuerpos de deseos. Como las experiencias se reviven allí 3 veces más rápido que el tiempo en el que ocurrieron en la Tierra, porque se sufre bastante más intensamente que aquí, al no tener un cuerpo físico, revivimos la vida en pocos años y queda la quinta esencia lista para unirse al cuerpo del alma, mientras que el cuerpo de deseos queda como un cascarón inhabilitado. Otra particularidad de ese mundo es que en cada experiencia revivida con otra persona nos sentimos como un cuerpo de deseos que somos ahí, que tenemos ahí, nos sentimos en el lugar donde se encuentre esa persona, aunque el hecho ocurriera en otro sitio. Podríamos decir que nuestro cuerpo de deseos se divide en partes según la parte de este cuerpo esté reviviendo tal o cual hecho en uno u otro lugar. Este sentirnos en el lugar y puesto del otro cuando se presentan las imágenes de la película es la oportunidad que cada uno tiene de quedar bien moral y espiritualmente. Por eso deberíamos practicar aquí ya el perdón, el arrepentimiento, las disculpas, de ver la parte buena de lo que llamamos malo, etc. Cuando digo que nos vemos en el puesto del otro, quiero decir que estamos sintiendo en nuestro cuerpo de deseos lo que sintió la otra persona cuando le hicimos el hecho de él que seamos culpables. Y esto hace que esa relación no solo nos enseñe por medio del sufrimiento en el purgatorio, sino que también hace que entre en juego la ley del karma, la ley de consecuencia, para volver a unirnos en otra vida. Solo hay un lugar, o mejor dicho, un estado de conciencia donde se puede decir que se sufre como muchos se imaginan. Este estado de conciencia es el primer plano del mundo de deseos o infierno. En este plano están las peores personas de este mundo. Por tanto, hay odio, lujuria, ira y un montón de perversiones que han de ser arrancadas por la ley de repulsión de los cuerpos de deseos de los que allí se encuentran. Y mientras no se liberen de las bajas y groseras vibraciones, no podrán ascender al purgatorio y mucho menos al cielo. El hecho de abandonar el cuerpo físico para pasar al mundo del deseo después de la muerte trae consigo un descanso, un intervalo o sueño, que no es otra cosa que pasar de la oscuridad a la luz del mundo del deseo, lo que algunos llaman un túnel oscuro.
y que hace que la persona despierte en ese mundo. Antes de comenzar a revivir las escenas de la vida pasada, el hombre siente un gran alivio o sensación de libertad por no sentirse ya dentro de su cuerpo físico. Siente como que flota y que puede desplazarse a voluntad por todo el planeta. Pero el panorama del purgatorio tiene que liberar también al hombre de la carga de los bajos deseos y perversos sentimientos que han cristalizado parte de su cuerpo de deseos. A partir de despertar en el mundo del deseo, en el mundo emocional, nuestro cuerpo de deseos toma la forma del físico y deja la materia de deseos más grosera, la que más, por decirlo así, maldad tiene, en la parte externa, como si fuera la piel, una corteza, para que pueda ser arrancada por la fuerza, la ley de repulsión que gobierna en esas bajas regiones de este mundo. Si la materia de este tipo es poca, se acabará pronto el sufrimiento y podrá pasar antes al cielo o primer cielo. El papel de la película del purgatorio es activar nuestra conciencia, porque es la película la que hace que nuestra conciencia nos acuse de haber hecho el mal. Y si nosotros respondemos con arrepentimiento y humildad ante el dolor que debemos sufrir, antes lo eliminamos de nuestro cuerpo de deseos. En el purgatorio perdemos el sentido de la identidad cuando revivimos alguna escena de la película para ser la otra persona y así aprendemos a ser misericordiosos y fraternales. También aquí en la tierra podemos hacer lo mismo para eliminar futuros sufrimientos en el purgatorio. Es decir, podemos ponernos en el lugar del que hemos dañado y ofendido y pedir perdón y arrepentirnos. Démonos cuenta que hemos de arrancar la imagen de nuestro cuerpo de deseos, de la película, al menos con la misma fuerza, lo mismo que el odio, el rencor, etcétera, tienen fuerza. Bueno, pues para arrancar tenemos que hacerlo con la misma fuerza, con la que grabamos en el átomo simiente del corazón, que es donde se graba la película de la vida. De esa forma quedaremos libres de ese mal, lo que nos permitirá visitar a alguien en la tierra, viajar por el mundo del deseo o incluso ascender un poco al primer cielo hasta que tengamos que revivir la próxima escena. Con todo esto quiero decir que aquí en la tierra, además de intentar evitar hacer el mal, una vez hecho podemos ir limpiándonos ese mal, el arrepentimiento, el perdón, el rectificar con las personas, todo eso nos vamos haciendo eso, nos vamos limpiando de todo ese mal y adelantaríamos luego de todo lo que pasa allí. Lo que pasa es, claro, hay que hacerlo con un verdadero sentido de sinceridad, de corazón, como se suele decir. El arrepentimiento, el pedir perdón, la reforma, la retrospección, que la Fraternidad Rosacruz enseña y explica perfectamente, pueden eliminar muchas imágenes de la futura película purgatorial, o sea, de la memoria subconsciente, que es donde al fin y al cabo la estamos guardando. El hecho de autoobservarnos a nosotros mismos, restituir o recompensar el mal causado, y ser sinceros al enjuiciarnos y al sufrir en el puesto del que hayamos hecho mal, eliminará también esos malos hábitos y ese carácter y construiremos un cielo para nosotros mientras estamos incluso aquí en la tierra. Y visto esto, no nos queda más que pasar al quinto panorama, que es el cielo, que en la Iglesia Católica antiguamente mencionaba mucho cuando hablaba de el infierno, el purgatorio y el cielo. Ese cielo donde todo es felicidad y no existe el mal. Pues bien, este quinto panorama, quinta película del cielo,
es el último panorama que revivimos después de la muerte. Está en las partes superiores, las regiones superiores del mundo del deseo, que está situado en, como digo, en las tres superiores. Las tres inferiores pertenecen al purgatorio, la primera podría identificarse con el infierno, la cuarta es la intermedia y las tres superiores sería la del cielo. Por consiguiente, cuando hemos abandonado el purgatorio, ya nos hemos deshecho de todo el mal y nos hemos grabado en la conciencia eh, a fuego vivo para que nos recuerde la próxima vida, y de hecho nos lo advierten, ¿no? Cuando vamos a hacer el mal y nos regaña, por decirlo así, cuando lo hemos hecho, bueno, pues eso, cuando abandonamos el purgatorio ya está todo grabado y nos situamos en este cielo, que es cuando incorporamos el fruto, la quinta esencia del mal, del sufrimiento en el purgatorio, lo incorporamos en el átomo simiente del cuerpo de deseos para que, como rectitud, la próxima vida, nos impulse a hacer el bien y a rechazar el mal. En este panorama, basado en los buenos sentimientos, deseos y emociones, comprendemos y sentimos la felicidad, la alegría y todo lo bueno que experimentamos cuando en la tierra hicimos buenas obras a la humanidad. También sentimos lo que esas personas sintieron y experimentaron cuando les ayudamos o les hicimos algún bien, fuera en palabras, fuera cariño, donaciones materiales, etc. Como es evidente, ocurre lo mismo respecto a los beneficios, favores y ayuda que otros nos hicieron a nosotros y lo que nosotros sentimos en ese momento, si es que le dimos importancia. De ahí la necesidad de ser agradecidos y de valorar todo lo que otros hagan por nosotros. A algunos quizá les parezca una pesadez o muy repetitivo el hecho de decir que hay que hacer el bien y rechazar el mal. Pero cuando analizamos lo que hacemos y lo que nos ocurre en el mundo de deseo, nos damos cuenta de que si de verdad queremos evitar el sufrimiento purgatorial y ser felices hasta lo inimaginable, debemos actuar así durante toda nuestra vida. La mayoría de nosotros actuamos todos los días de igual forma. Repetimos las mismas cosas, sentimientos, pensamientos, actuamos de forma automática e inconsciente, perdemos el tiempo en cosas inútiles y no controlamos los sentimientos ni las emociones y mucho menos la mente. No nos autoobservamos para ver cómo sentimos y cómo pensamos para luego hablar y actuar de forma controlada. No prestamos atención a lo que ocurre a nuestro alrededor, perdiendo así oportunidades de servir y de mejorar en todos los sentidos, y así sucesivamente. Si invirtiéramos el tiempo de ver la televisión en hacer un voluntariado o algún trabajo que beneficiara al prójimo, o simplemente leer un buen libro que estimule nuestros más elevados sentimientos, estaríamos menos tiempo en el purgatorio y mucho más en el primer cielo. Como su significado indica, el cielo es un lugar donde solo somos conscientes de todo aquello que nos trae felicidad y donde no cabe lo negativo en ningún sentido. Y digo esto porque aquí no solo se revive el bien que hicimos y todo lo dicho anteriormente, sino que aquí realizamos todos los anhelos de la vida terrestre y descansamos tanto o más como haya sido de dura nuestra vida. Aquí tampoco hay nada que nos pueda perjudicar o hacer sufrir, enfermedades, problemas, etc., sino que más bien es la tierra donde deseábamos o hemos imaginado que quisiéramos estar después de la muerte. Así construimos todo lo que deseamos según nuestros buenos deseos y sentimientos y según nuestras aspiraciones y el desarrollo espiritual que tengamos. Los estudiosos
los que quieren aprender o perfeccionar lo que saben, los que quieran ayudar a otros. Todos podemos crear allí las formas vivientes o perfectas que queramos por medio del pensamiento. Allí todo es más viviente y por eso se pueden rectificar nuestros errores y nuestras obras para que en la próxima vida no tengamos los mismos fracasos y seamos más conscientes de nuestras actitudes. Recordemos que la película post-mortem se graba luego en el cuerpo de deseos y es de ahí de donde la ley de repulsión arranca el mal que como materia de deseos está en nuestro cuerpo y que en el cielo es la ley de atracción la que atrae las vibraciones similares a las nuestras y hace que nos relacionemos con seres con los que estamos en sintonía. Así que, comenzando por la capa más externa de nuestro cuerpo de deseos, atraemos e incrementamos el bien en la primera región de este cielo, que sería la quinta comenzando por abajo, según los hechos que se nos presenten en forma de imágenes para revivirlos. Entre tanto, y como se ha dicho, podemos ser creativos y construir todo lo imaginable que de este estado de conciencia puede surgir. Creo conveniente recalcar que lo que vemos en este cielo también es producto de lo que pensamos e imaginamos aquí en la vida física. Por eso se suele decir que cada persona tiene su forma de cielo particular de acuerdo a lo que haya pensado que es el estado post-mortem. Unos pueden pensar que después de la muerte hay unas cosas y otros pueden pensar otras muy diferentes, mejores o peores. De hecho, como los ocultistas sabemos, la materia de estos planos se modelan de acuerdo a lo que pensamos y a lo que voluntariamente queremos crear. Después esas formas se moverán gracias a ciertos elementales y durarán solo el tiempo que duren los pensamientos y los deseos. De aquí que una persona devota tenga la imagen de un Cristo viviente, un niño tenga el mejor juguete que haya imaginado, que otros puedan crear una imagen de un ser querido y mantenerlo durante el tiempo que quieran, y otros creyentes, por ejemplo del diablo, pues observen la imagen que ellos mismos han creado involuntariamente por sus creencias. Cada uno observa, tiene presente o crea lo que en sus convicciones internamente ha creído. Ya he dicho que cuando pasamos al mundo de deseos, la forma ovoide que aquí llamamos cuerpo de deseos, que llevamos alrededor nuestra, pues allí toma la imagen del cuerpo físico. Pero esta imagen no perdura hasta el final del cielo, sino que vamos ascendiendo hacia el cuarto plano y después al cielo, según vamos ascendiendo por las diferentes regiones o subdivisiones, vamos perdiendo imagen de nuestro cuerpo hasta que al final solo nos queda la cabeza, donde se encuentra la mente, que es lo único que necesitamos en el próximo mundo. Cuando en nuestro ascenso post-mortem llegamos al hogar del ego, donde hemos comenzado casi al fin y al cabo en el tercer cielo, los planos superiores del mundo del pensamiento, no solo llevamos el cuerpo mental, también llevamos los dos éteres superiores del cuerpo etéricos, llamados éter luminoso y reflector, y que tienen relación directa con la percepción sensorial y con la memoria. Recordemos lo que dijimos de dónde se guarda la película esa de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene cierta cantidad de estos éteres de acuerdo a su desarrollo espiritual alcanzado a lo largo de sus renacimientos. Por esa razón podríamos decir que en ellos van el carácter que mostramos en cada vida gracias a que estos éteres se mezclan con la sangre. El motivo de hacer este comentario en estos párrafos que tratan de la película de la vida no tiene otro fin que el de dejar claro que en ellos está nuestro cielo de cada vida según las buenas obras que hayamos hecho con nuestros pensamientos, con los deseos, con sentimientos, con nuestras palabras, con nuestros actos. Es necesario
aumentar en algún grado el buen carácter impreso en esos éteres si queremos disfrutar verdaderamente de nuestra película del cielo. Por eso se dice en ocultismo que el purgatorio no es inevitable. El purgatorio es como un hospital donde tenemos que estar para que nos curen las heridas. Y el primer cielo es donde vemos este panorama, es que es como un lugar de vacaciones, donde vamos a disfrutar de todo lo que podamos imaginar y que incluso deseamos eh, aquí en la vida física. Dentro de nuestro carácter todos hemos desarrollado ciertas cualidades relacionadas con el arte, con el altruismo y con todo lo que consideramos verdadero y bello desde el punto de vista interno. Estos aspectos de la vida y del carácter están presentes en estos planos del cielo, y como a estos planos también se les considera del amor, cada uno de nosotros puede engrandecerse en ese sentido y preparar, en parte, su carácter para la futura vida. Este cielo no nos limita solo a las imágenes de nuestras buenas obras de la vida pasada, sino que nos ofrece la oportunidad de expresarnos y de manifestar nuevas y originales causas positivas que se agregarán a la materia de nuestro cuerpo de deseos gracias a la ley de atracción. Por esta razón, también cada uno de nosotros podemos crear allí el mal bello y espiritual de los ambientes donde reunirnos con otras personas fallecidas y con otros seres. Allí hacemos amistades, volvemos a reunirnos con otros familiares y amigos, contactamos con ángeles y arcángeles, asistimos a escuelas universitarias, entre comillas, donde perfeccionamos lo que ya conocemos. Los ocultistas y estudiosos podemos atesorar grandes conocimientos y, en definitiva, crear lo que queramos gracias a que aún tenemos la mente. También las personas que se aman tanto como para necesitarse mutuamente, si fallecieran juntos o con pocos años de diferencia, se juntarían en este cielo. Incluso con más años de diferencia, el que esté en el cielo puede crear una imagen del otro para tenerle cerca. El primer cielo tiene toda clase de formas y soluciones para bendecir y ayudar a los que allí llegan, y así lo disfrutarán mientras haya panorama que revivir. Si el purgatorio hace que olvidemos los vicios y que nazcamos inocentes en cada vida, el primer cielo transmuta nuestras experiencias en benevolencia y en altruismo. Continuación o parte 2 de la conferencia titulada ¿Es cierto que después de la muerte vemos una película de nuestra vida? Como ya pudimos comprender cuando explicamos la elección de la película de la futura vida en el segundo cielo, en el mundo del pensamiento, allí se crea un arquetipo de energía mental vibrante cuya duración prevista marcará el momento de la muerte. Si el hombre no lo agota antes de lo previsto, de lo que ya ahí se prevé, que es lo que normalmente ocurre. La mayoría de nosotros agotamos la energía del maltrato y los pocos cuidados que damos al cuerpo físico, el derroche de energía vital, acortamos generalmente nuestra vida. Esto significa que lo que llamamos muerte está producida porque el arquetipo ha dejado de vibrar para dar paso a su desintegración. Generalmente, la persona comienza a ver la película de su vida pasada a partir de familiares invisibles, o sea, seres humanos un poquitín más adelantados de lo normal, los que ya están en el sendero de perfeccionamiento hacia la iniciación, seres más adelantados, vamos a generalizar así, y jerarquías, sabemos que los ángeles y muy posiblemente los ángeles que están ahí, que con la ayuda de los espíritus de la naturaleza pues ayudan al hombre cuando puede perder parte de su película.
pero como toda nuestra evolución tiene que depender de nosotros mismos, yo no me atrevo a asegurar que una persona permita que quemen su cuerpo antes de lo aconsejado, diciéndole, no, no, no pasa nada, tranquilo, que los ángeles van a salvar tu película. Yo no estoy capacitado para ello. Por otro lado, es lógico pensar, y así lo creo, que esas jerarquías y seres tengan un plan para evitar que una persona que ha tenido una vida muy fructífera no la pierda sin que sea su voluntad. O sea, yo pienso que no sería justo dentro del plan de Dios. Por tanto, pues pararse el corazón y de salir el ego del cuerpo físico. Pero no siempre es así, porque se han dado casos de apariciones de recién muertos que indican que aún no habían comenzado la retrospección de esa película, la visualización de esa película. Una vez hecha la retrospección de esa película de la vida pasada, es cuando el ego entra en esa especie de sueño, de relajación profunda, para despertar en el mundo del deseo, en el mundo emocional, con sus cuerpos emocional, con el mental y con los dos éteres superiores que ya hemos dicho en la anterior conferencia, que permanecerán junto a él hasta el tercer cielo, donde se volverán a activar para que en la siguiente vida formen parte de ese cuerpo espiritual que todos estamos formando vida tras vida y que en la filosofía Rosacruz llamamos el cuerpo alma o cuerpo del alma. Para cualquier clarividente, aunque solo pueda ver la parte etérica de la Tierra, la contraparte etérica, en oposición a la materia física, pues para estos parece ser que es un espectáculo repugnante y asqueroso ver cómo se desintegran los cuerpos etéricos que están flotando por encima del cuerpo físico en los cementerios. Desde el punto de vista higiénico, también es totalmente negativo porque hay toda clase de bacterias y virus en los cementerios y por otros muchos motivos que hoy la ciencia y la medicina sabe. No es nada aconsejable. No hay que hacer nada más que acercarse, cualquier persona que quiera o posiblemente lo hayan experimentado, acercarse a los nichos donde están enterrados las personas recién muertas que llevan poco tiempo para oler ese olor característico a muerto que nos lleva a imaginar lo que está pasando con esos cuerpos abandonados por sus dueños, por sus egos. Esto se eliminaría con la cremación, pero esta es un inconveniente para nuestra evolución si no dejamos pasar al menos 3 días, más gente la aconseja 3 días y medio, ya hemos hablado de ello, sin tocar el cuerpo. Quemar el cuerpo antes de la visualización, de la retrospección de esa película, destruye la misma y por lo tanto perdemos las experiencias y su esencia espiritual que guardamos como sentimiento y como cuerpo-alma. Sin embargo, la cremación sería lo ideal. Por tanto, surge la pregunta, ¿cuál es la solución? El inconveniente del enterramiento es que el hombre se siente atraído hacia lo que ha conocido y experimentado y hacia los placeres de la vida. Pero eso es superado fácilmente por los que conocemos estas enseñanzas y los que tenemos ya cierto poder sobre las emociones, sobre los deseos y sobre la mente. Los que no se sentirán más atraídos, sufrirán porque hay apego y el propio magnetismo del cuerpo físico. El inconveniente de la cremación ya lo he dicho, pero se sabe que hay auxiliares